Sí, 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 sí. bueno, ya se encuentra ahí el... Muy bien, pues vamos a hacer una oración. Señor, tú que eres poderoso, que para ti es la gloria, para ti es la honra, Señor Padre bendito, que todo lo que está en el cielo, debajo de los cielos, en el mar, es tuyo, Señor mío, te pertenecemos a ti, Padre bendito. Gracias te doy, Señor mío, por habernos escogido como tus hijos, Señor Padre bendito. Y gracias porque nos das la libertad y la oportunidad, Señor mío, de poder leer tu palabra, Señor Padre bendito, sin ningún problema, Señor mío. También te quiero dar gracias por darnos la oportunidad de haber despertado, de poder haber abierto los ojos, de poder ver a nuestros familiares, de gracias porque nos has dado un alimento, Padre bendito, gracias porque nos das apetito, Señor mío. Gracias porque nos das de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre Santo. Gracias porque estamos gozosos, estamos eh, felices y estamos contigo. Tú estás con nosotros, Padre, todos los días, Señor mío, en espíritu, Señor mío. En esta noche, Padre, quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre bendito, que nos des sabiduría e inteligencia para entender tu palabra, Señor mío, por medio de Armando o Brenda, que nos va a dar nos van a dar el estudio, Señor Padre. Entonces, pon palabras en ellos, pon sabiduría en ellos, Señor mío, y que tú dirijas, Señor Padre Santo, este estudio, Señor mío. Gracias, que quites toda distracción, Señor Padre bendito, de en este momento que vamos a estudiar tu palabra, Señor mío. Gracias por esta oportunidad nuevamente, Señor mío. Te damos las gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 ¿Sí me escucharon o no? Sí, 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 Ok. sí, Adelante, Armandito. correcto. Bueno, pues vamos a ver el capítulo 19 del día de hoy. Eh, vamos a ver que durante el capítulo se va a ver el levantamiento del asedio a Jerusalén por medio del el rey de Asiria. También veremos a Ezequías, rey de Judá, enviando un recado al profeta Isaías, solicitándole sus oraciones porque se veían en una situación muy crítica. Y también vamos a ver que recibió de él, de parte de es la respuesta, eh, una respuesta de paz. Vamos a ver a Sennacherib, eh, que envió una carta blasfema, demasiado blasfema a Ezequías para asustarle y obligarlo a que se rindiera, porque ya tenía bueno, ahorita vamos a recordar que la ciudad estaba sitiada. También veremos a Ezequías cómo extiende las cartas que se le mandaron en la presencia de Jehová, implorando su ayuda. Después veremos el ejército de Ezequías, cómo es exterminado por el ángel de Jehová. Y por último veremos eh, a Sennacherib, rey de Asiria, cómo es asesinado por sus propios hijos, dos de sus propios hijos. Eso es lo que veremos en este capítulo al día de hoy. Por lo pronto, para empezar, vamos a hacer una sinopsis de lo que se vio la semana pasada, más o menos para tener el contexto de cómo empezamos este capítulo. Eh, recordemos que Sennacherib, rey de Asiria, eh, invadió Jerusalén, bueno, no lo invadió, sino que lo asedió y lo sitió para que se rindiera, persuadido para que se rindiera, pero eh, la cuestión fue de que Ezequías, rey de Judá, había hecho algún convenio con los reyes de Egipto, con los reyes de Fenicia y otros reyes en los cuales estaban en contra de los reyes del rey de Asiria. Y cuando Sennacherib se enteró de este complot, fue que decidió invadir esos pueblos y, y también invadir
Judá. Sabemos que ya el pueblo de Israel, todas las 10 tribus de Israel habían sido ya llevadas al exilio por medio de los asirios, y lo único que quedaba era invadir Jerusalén. La ciudad, bueno, se dice que las 46 ciudades de Judá, aunque estuvieran fortificadas, fueron invadidas, y Sennacherib se llevó 200,150 habitantes de estas poblaciones, se las llevó al exilio. Entonces nada más quedaba por invadir Jerusalén, así que había muy poca gente, prácticamente un remanente de lo que quedaba de Judá, entre pues, el pueblo de Judá, el pueblo de Benjamín, posiblemente también algunos eh, de la tribu de- se me fue ahorita el nombre. Eh, Se menciona que posiblemente haya también gente que se había escapado del exilio, o gente que de Israel, de las tribus de Israel, que se habían ido para Judá, que posiblemente algunos quedaban también dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos cómo está sitiada la ciudad, y vemos que mandan a 3 capitanes: Tartán, Rapsacis y Rapsacés. Rapsacés era este comandante fue el encargado de hablar precisamente al pueblo de Judá en las afueras de la ciudad, para, eh, para obligarlos o para convencer al pueblo de Jerusalén a que se rindiera, que no le hicieran caso al rey, porque su Dios, en este caso Dios de Judá, Dios de Israel, eh, Jehová, que no, desconociendo el poder que tenía, blasfemó completamente y minimizó al Dios de Israel, sin saber en las que se metía. Bueno, este tipo de blasfemias, este tipo de la manera en que se dirigió al pueblo, para asustarlos, eh, también asustó a los sacerdotes y, y a los dirigentes que estaban en ese entonces, lo que había mandado este, Ezequías, para que hablaran con estos representantes del rey de Asiria. Entonces, aquí, eh, este es el capítulo 19, es una continuación de lo que nos habíamos quedado hace 8 días. Así que empezamos con el versículo primero del capítulo 19, que nos dice, eh, el título es Judá es liberado de Sennacherib. Dice el versículo 1: cuando el rey Ezequías oyó, oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliakim, mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Bueno, cuando Ezequías oyó todo lo que había sucedido de parte de este comandante, de este Rapsacés, se rasgó el vestido, y él se dio cuenta que los que llevaban el mensaje también llevaban los vestidos rasgados. Bueno, aparte de que se rasgó los vestidos, se cubrió de silicio. Esta, esta, este simbolismo, bueno, para empezar, eh, es ese tipo de ropajes ásperos hechos de pelo de cabra, que simbolizaban gran angustia y desesperación. De alguna manera, el pueblo de Israel tenía que arrepentirse, y el rey pues tenía que dar el ejemplo. Se cubrió de silicio,
y fue directamente a la casa de Jehová a pedir la hora, aparte de la oración, por medio de la oración, a pedirle a Jehová su consejo y su protección. Y de esa manera vemos que todavía el rey Ezequías dependía de Dios, dependía de Jehová. Y, y manda, y manda pues precisamente a su mayordomo, Eliakim, ya su escriba, a unos escribas, Sebna, junto con los ancianos este, de los sacerdotes, a ver a Isaías. Dice aquí en el versículo 3, dice, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. En el versículo 4 dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda, que aún queda. En esos versículos nos damos cuenta que Ezequías pues manda a un recado a Isaías pidiéndole en oración por el remanente que todavía quedaba en Jerusalén. ¿Cuál era ese remanente? Eh, Parte del pueblo de Judá y parte del pueblo de Benjamín y los levitas. Recordemos que en este Sennacherib había, pues había invadido 46 ciudades de Judá y se había llevado a mucha gente, entre 200,000, 150 habitantes hacia Siria. Entonces lo único que daba era el pueblo de Jerusalén como remanente de toda la tribu de Israel, por decirlo así. Y les manda a decir a Isaías que ore por ellos a su, pues en este caso le menciona, le dice así a su rey, a su Dios, a Jehová, su Dios, el Dios de Israel, para que interceda por ellos y los ayude, porque prácticamente él solo no iba a poder con los asirios. Realmente Ezequías pues no iba a poder darle la batalla a, a Siria. Y se encontraban en una situación de angustia y hace mención la comparación de que como si fuera, como si fuera una mujer que está encinta y que llega el día en que su hijo está a punto de nacer, pero que no tiene las fuerzas suficientes para llevar a término el alumbramiento. Así es como se encontraba en esa desesperación el rey de el rey Ezequías. Dice eh, y le pedía que actuara en favor del pueblo. Eh, Sabían, pues prácticamente se dirigía a Jehová como el Dios viviente, el Dios de Israel, este, pues pidiéndole que le concediera su liberación, una liberación milagrosa, ¿verdad? Les voy a pedir un favor, si hay algo que a mí se me pase, por favor, me dicen. O si tienen, si quieren hacer algún comentario, con todo gusto, por favor, lo pueden hacer. Bueno, vamos a Vamos. continuar con el versículo. ¿En cuál me quedé? En el versículo 5, ¿verdad? Ah, versículo 5. Dice, vinieron pues los siervos del rey de Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor,
así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu que oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Isaías les manda el recado que había oído por parte de Jehová. Se lo manda a decir a Ezequiel, rey de Judá, que, que no se preocupara, que no hiciera caso de las blasfemias que había escuchado de este enviado de Asiria. Él pondría en su lugar a Siria completamente, a su ejército y a su rey, y que incluso eh, les mandaría una especie de rumor al rey de Asiria para que dejaran en paz por lo pronto a Jerusalén. Les, les daba a entender o les mandó a decir que este rey o el ejército jamás invadiría Jerusalén y que y que además mandaría a Sennacherib un castigo con el cual pues él moriría a espada. Entonces le manda a decir que no se preocupara, ¿no? Que no tuviera pendiente. Dice el versículo 8, regresando al Rastasés, está hablando del comandante asirio, dice, y regresando al Rastasés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido a Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. En esos versículos, en el versículo 8, dice que regresando al Rapsés, este, halló a Siria combatiendo en Libia, que se había ido para la parte de... Eh, oyó un rumor, bueno, el Rapsacés oyó que su rey estaba combatiendo en Libia, dice aquí, y oyó decir que Tiraca, el rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Este rey de Etiopía era aliado de Sennacherib, este, perdón, era aliado de Ezequías. Por eso le estaba haciendo la guerra a los asirios para apoyar a Judá, apoyar a Ezequías. Eh, entonces, cuando el rey de Asiria oyó que se venía él a hacerle la guerra, este, inmediatamente volvió a mandar al Rapsacés, a Jerusalén, para meterle más miedo al rey Ezequías y obligarlo o persuadirlo para que se rindiera. ¿Por qué? Porque no le convenía que por un lado ya todo el mundo se le estaba sublevando. Vamos a ver que después oye también un rumor. El rumor que escuchó, que se refiere aquí, posiblemente haya sido de que Egipto también se estaba rebelando o, o Babilonia, que en ese entonces que era un ejército débil, también se estaba rebelando en contra de Asiria. Entonces, ese rumor hizo que el rey de Asiria empezara o más bien mandara a persuadir a Israel para que definitivamente se rindieran, sí, para evitar más, pues el tener varios encuentros con diferentes naciones
le iba a arrestar hombres, ¿no? En la guerra. Entonces, prácticamente envía el mensaje, pero con cartas muy blasfemas para el rey de Judá, y a ver si así se rendía, porque no le convenía que se sublevara Judá, porque iba a perder más tiempo, iba a perder más hombres, y no le interesaba, pues no le convenía a Siria perder tantos hombres en varias batallas. ¿Tienen algún comentario hasta aquí, por favor? Berendis, ¿algo que quieras comentar? Armandito, Sí, adelante. no, nada más yo, aquí, en el caso de Ezequiel, bueno, estaban tratando de atemorizarlo, ¿no? O sea, como, bueno, a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para decirle que, pues que lo que Dios le estaba diciendo o lo que Dios estaba haciendo saber a través de sus profetas, pues no era cierto. Y pues vamos a ver si efectivamente Ezequías va a confiar, ¿no? En lo que Jehová está eh, comunicando. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, eh, este Sennacherib desconocía completamente el poder de Jehová, el poder del Dios de Israel, del Dios de Judá en este caso. Eh, Él le manda unas cartas muy blasfemas diciéndoles que no tuviera confianza en su Dios, en este caso en Jehová, porque él había conquistado mucha gente, había conquistado muchos, muchas fortificaciones en las cuales habían dependido de sus dioses, pero no se daba cuenta que eran dioses paganos, dioses que eran hechos de madera, de piedra, hechos de mano de obra, mano de hombres, y que no tenían ningún poder. Entonces, él pensaba que también el Dios de Israel era una especie de ídolo, y que creía que no, que pues dependiendo del Dios de Israel, no se iba a salvar. Él ya había conquistado mucha gente, ya había exterminado a muchos pueblos, y Jerusalén no iba a ser la excepción. Entonces dice, no confíes, porque ya había escuchado de que Isaías le había mandado un recado a Ezequías, que no se preocupara, que Jehová los iba a librar del pueblo o de las naciones de Asiria. Entonces trata de meterle temor por medio de estas cartas, pero vamos a ver cómo reacciona Ezequías, que dependía de Jehová, y hizo lo correcto, hizo lo correcto, y vamos a ver que se pone en sus manos, y que pues Dios es eh, en el pasado fue un gran Dios, en el presente igual, y en el futuro va a ser lo mismo. Es fiel, fiel con su pueblo, fiel con los que le tienen temor, fiel con los que le siguen, con los que le adoran. Entonces, vamos a ver cómo depende Ezequías de Jehová, y la contestación, o qué es lo que hace más bien. Algún otro rey hubiera hecho, bueno, pues si tú dices que no puedo depender de Dios, iba a consultar otros dioses, pero no, Ezequías tenía mucha fe, se vio desde el principio, y vamos a ver cómo reacciona. En el versículo 11 dice, he aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Es lo que les comentaba hace rato. Este tipo estas menciones, lo que dice aquí, es que si los reyes de Asiria habían conquistado muchos pueblos, muchas tierras, muchas naciones, y que las habían destruido, entonces Judá o Jerusalén pues no iba a ser la excepción. Dice, ¿acaso libraron sus dioses a estas naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Raseb y los hijos de Edén que están en Telazar. Bueno,
aquí está nombrando algunas ciudades con las cuales él se ufanaba o se mofaba, o él mismo se daba sus alabanzas, diciendo que él era un conquistador, un rey poderoso que, aunque dependieran de sus dioses, no las iban a librar. Y entonces Jerusalén no iba a ser la excepción. Eh, Nos dice aquí en uno de los comentarios, este, bueno, o sea, bueno, dice aquí que eh, los dioses de las naciones derrotadas habían sido incapaces de librarlas y tampoco lo haría el Dios de Judá. Es evidente que Sennacherib no tenía más respeto, pues no tenía respeto por Jehová, la verdad, más que a sus ídolos. Si es para reforzar su advertencia, el rey asirio mencionó a 10 de las ciudades y de las naciones, 5 de las cuales se habían citado ya anteriormente. Aquí menciona a Gozán, que estaba situada en el río Jabor, al oriente de Arán. ¿Se acuerdan ustedes de la tierra de Arán? Esa es la ciudad en que Abraham vivió por algún tiempo. Recordemos que cuando Abraham fue llamado por el Señor a que dejara Ur de los Caldeos y que se fuera para otras tierras en las cuales él los llevaría hasta las tierras de Canaán, eh, para no atravesar todo el desierto horizontalmente, porque pues no había agua. Ellos, sabemos que las tribus anteriormente iban de un lugar de donde había agua hacia la siguiente. Bueno, en este caso, Abraham lo que hizo fue irse por todo el borde del río Éufrates hasta llegar hasta el norte, en la parte de Arán. Recuerda, bueno, si mal no recuerdo, creo que ahí fue donde murió su papá, su padre, ¿no? Dice la ciudad donde vivió algún tiempo. También nombra Rafés, Rasep, probablemente en Rusapia o Rizapé, y estaba al noreste de Palmira y al sur de Arán. Y nombran también la ciudad de Edén, que era un reino pequeño que se encontraba en la cuenca del Éufrates, al occidente del río Balik, y Telazar, una de las ciudades de esa región. Aquí el Edén me llamó mucho la atención porque pues no creo que haya sido el Edén que nosotros conocemos en Génesis. Quién sabe por qué le nombrarían así, pero bueno, este, esas eran las ciudades con las que se ufanaba o nombraba el, este rey de Asiria, eh, diciendo que pues, aunque habían dependido de sus dioses, los había conquistado. Pero vamos a ver cómo el Señor le baja los humos y lo va a poner en su lugar. Dice el versículo 14, tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Y oró Ezequiel delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que mueres entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Eh, Ezequías tiene la humildad de recibir las cartas, de leerlas, y al enterarse del contenido por la blasfemia, eh, lo único que le queda es llevarlas en la presencia de Jehová, a la casa de Jehová, dice aquí, eh, y las lleva delante de Jehová, las lleva y las pone sobre el arca del pacto, precisamente donde moraba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, en medio de los querubines. Eh,
lo que hace es mostrarle las cartas y orar y pedirle con gran oración que se dé cuenta que el rey de Siria está vituperando, está blasfemando en contra de Dios, en contra de Jehová, y le pide que por favor, pues reivindique su nombre. Él es el rey, el creador del universo, incluso el rey de Asiria. Bueno, prácticamente, pues es el creador eh, del mundo, ¿no? Y dice, Señor, eh, ve cuánta blasfemia hay en estas cartas. Lo único que nos queda es que tú obres eh, y, y por medio de tu presencia, por medio de tu mano, nos libres de esta amenaza, ¿no? Eh, Nos dice también que, dice que cuando recibió las cartas de los embajadores, dice, se fue a la casa y haciendo mención del desafío de los asirios, le hace una petición de liberación. Asimismo, extendióse aquí a las cartas que había recibido de sus enemigos delante de Jehová y se dirigió a él llamándole Dios de Israel, cuyo trono estaba en el propiciatorio, o sea, la tapa del arca del pacto entre los querubines. Dios había dicho que en forma sobrenatural moraría entre los querubines. El rey reconocía que Dios es un espíritu, no un trozo de madera o de piedra. Solo él era el verdadero gobernante de Judá, el soberano Dios de todos los reinos de la tierra, incluyendo a Siria, y el omnipotente creador del cielo y de la tierra. Dice, Ezequías pidió al Señor que escuchara con cuidado sus palabras y que observara con cuidado lo que estaba sucediendo. Dice, a continuación le informó de las palabras insultantes y blasfemias de Sennacherib. Eh, Ahorita vamos a ver lo que sigue en el 17. ¿Algún comentario, por favor? ¿O lo Sí, dejamos para el Armando, último? sí, Adelante, sí. Ah, adelante. bueno, aquí estamos viendo que el rey buscó a Dios fervientemente en oración y pronto supo por medio del gran profeta Isaías lo que ya Dios había determinado hacer contra Sennacherib, ¿no? Entonces vemos que Isaías hizo lo correcto, ¿no? O sea, vemos a un Isaías confiado en Jehová y no confiado en sus propias fuerzas. Vemos que Ezequías era un hombre de Dios, realmente él ya había visto lo que había pasado con su papá Acaz, vio que lo que hizo Acaz fue incorrecto, entonces él quiso cambiar las cosas, se dio cuenta que cuando oras a Dios, pues él contesta tus oraciones, ¿no? Entonces, aquí me gustaría leer rápidamente Filipenses 4, Filipenses 4:6. Sí, Brenis, Dice, adelante, sí. por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que el comentario de John MacArthur dice, la ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y poder de Dios. O sea que aquí, si nosotros no tenemos esta confianza en Dios, más bien si nosotros nos estresamos, estamos preocupados, siempre estamos ansiosos, entonces estamos ofendiendo el poder de Dios. Entonces debemos confiar plenamente en Él, hacer la oración, confiar en que Él va a obrar. Las cosas no se van a hacer como yo quiero, porque yo le puedo pedir a Dios a mi manera, pero Dios puede contestar de otra manera, ¿no? O puede simplemente, ¿sabes qué? Espérate, todavía no te voy a contestar. Entonces es no estar ansiosos, porque entonces no estás teniendo la fe para confiar en que Dios va a obrar y va a hacerlo de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y de acuerdo a los propósitos que Él tiene para nosotros. Entonces vemos a un Ezequías muy confiado en Jehová, no en él. Y bueno, pues
yo creo que nos deja de aprendizaje esto, ¿no? Tener fe en Dios, orar a Él y esperar su respuesta, porque no siempre va a ser como nosotros queramos, sino como Él lo quiera. Claro, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, 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 debemos depender siempre del Señor. Está en las buenas y en las malas. Más cuando tenemos alguna apuración, alguna urgencia o alguna preocupación, es cuando más debemos depender de Él. Siempre depender de Él. Perdón, hermanito, y ya más para ahorita que lo que estás diciendo, me acordé de que hace 8 días, ¿no? Decía que era una prueba para Ezequías el hecho de que el rey de Asiria lo atacara. Pero como me acuerdo mucho que dijo Juan Carlos, Dios no era la prueba para Dios, sino era la prueba porque Dios ya sabía cómo iba a responder, ¿no? Más bien la prueba para Ezequías era para él saber probar su fe en Dios. Ok. Yo como humano, Dios me pone estas pruebas para que yo compruebe efectivamente la fe que tengo. No es fácil, porque es bien padre decirlo, pero cuando estás adentro no es fácil, ¿no? Entonces, es cuando hay que arraigarnos como la palmera que nos contó también Juan Carlos, ¿no? Que entre más fuerte está el viento, más sus raíces se meten en la tierra, ¿no? Entonces, realmente las pruebas que Dios nos manda son para que nosotros veamos, Dios sabe que tenemos la fe en Él, pero nosotros muchas veces no sabemos, ¿no? Entonces, estas pruebas son para que sepamos cuánta fe tenemos en Dios, ¿no? Sí, Brendy, exactamente, sí. Sí. Sí, vemos este, que Dios no prueba nuestra fe, sino nos manda las pruebas, precisamente para saber, para que nosotros nos demos cuenta cuánta fe tenemos y de qué manera vamos a responder. Definitivamente Ezequías respondió de buena manera, respondió muy bien porque dependió de Dios, esperó y supo, supo pues hacer la voluntad del Señor. Y el Señor pues le mandó unas pruebas, bueno, le contestó también y le mandó bendiciones. Vamos a ver más adelante de qué manera va a bendecir a Ezequías. Muy bien, Benedicí, gracias. Muy buen comentario. Dice el versículo 17, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ya está, bueno, le está comentando, dice, y el 18, y que echaron a fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de los hombres, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Esta oración que hizo Ezequías es una oración muy, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esta parte, porque eh, se ve la fe que tenía Ezequías para decirle, bueno, Señor, nos está dando, date cuenta que este rey de Asiria nos está blasfemando completamente y no nada más está blasfemando, te está dando a entender que tú eres un ídolo sin saber que tú eres el Dios verdadero, el Dios del universo, no como los ídolos que ellos están acostumbrados a adorar, ídolos de piedra, ídolos de madera, que son hechos con las manos de los hombres, sino que tú eres el Dios verdadero. Es el espíritu, ¿no? Prácticamente. Nos dice aquí que Ezequías entendía muy bien la razón por la cual Asiria había derrotado a las naciones y sus tierras. Dice, los dioses en los que ellos confiaban para recibir protección no eran dioses, sino obra de madera o piedra. Habían sido objetos creados por manos de hombres. Dice, así que no tenían el poder y por eso los destruyeron. Pero Ezequías estaba hablando con el Dios vivo y verdadero,
y le pidió que salvara a su pueblo de la mano de Sennacherib. El monarca sabía que Dios podía hacerlo. La suya era una oración de fe. El propósito principal de la petición del rey era que Dios fuera glorificado, no tanto sobre la sobrevivencia suya. O sea, además pidió a Dios que se reivindicara a sí mismo y demostrara que no solo era un ídolo impotente, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Es esta petición de Ezequías, es una de las oraciones más excelsas de las Escrituras. Eh, y vemos que más adelante la respuesta del Señor va a ser de mucha bendición para el pueblo de Judá. Dice el versículo 20, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Dice aquí que la respuesta de Dios a la petición de Ezequías se vino a través de Isaías y fue enviada al rey por medio de un mensajero. Dios dijo a Ezequías que había oído la oración y anunció un mensaje de castigo contra Sennacherib, rey de Asiria, en respuesta de su blasfemia. Bueno, el versículo 21 nos comenta otra. También nos dice que esta es la palabra de Jehová, bueno, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te, te escarnece. Detrás de ti mueves su cabeza a la hija de Jerusalén. Es el 22. A quien has vituperado y blasfemado. Entonces, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿A quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus remotos lugares y en el bosque de sus feraces campos. Y el 24 dice, yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he sacado de las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Qué fuerte es la carta de Sennacherib. Cuánta blasfemia nos dice aquí. Desde el 21 nos está diciendo que el Señor está contestando por medio de se está mofando del rey de Asiria. Le está diciendo, hay una figura de lenguaje que dice aquí que la Virgen de Sión sugiere que Jerusalén nunca ha sido conquistada desde que pasó en control de Israel. Dice, Jerusalén menospreciaría y se burlaría de Sennacherib moviendo su cabeza a sus espaldas cuando el rey asirio huyera de ella. Sennacherib había vituperado y blasfemado en contra de la ciudad, no en contra de la ciudad, sino contra el Santo de Israel. Dice, y ese fue su gran pecado. Dice, y la causa de su caída. Él y sus mensajeros habían vituperado a Jehová al afirmar que sus victorias habían sido resultado de sus poderosas fuerzas. Se estaban vanagloriando los asirios porque eran un gran ejército. Dice que Sennacherib, aunque Sennacherib hubiera librado o literalmente cortado los árboles del Líbano, quiere decir que en esta descripción probablemente se refiere a la derrota de los líderes de varias naciones, en este caso toda la nación de Israel, las 10 tribus y otras naciones también. Dice, quizá el Líbano se refiere en forma especial a Israel, el reino del norte y los árboles más escogidos a sus líderes. Asiria había subyugado a Israel y asesinado a muchos de sus mejores ciudadanos. Sennacherib
se vanagloriaba de haber cavado y bebido las aguas de tierras extrañas y tomado para sí lo que se le antojaba a costa de ellas. Así lo había hecho con Judá, el reino del sur, a quien se refiere aquí en forma figurada llamándolo Egipto. O quizá Egipto se refiere a la derrota que infligió al ejército egipcio en la ciudad de Judea llamada el Tequé. Además, se gloriaba del sitio sobre Jerusalén, se gloriaba de que el sitio de Jerusalén había puesto en jaque todos los sistemas de abasto. De eso estaba jactando el rey de Asiria. Pero, pues el Señor le contestó de una forma burlona a Sennacherib. Y vamos a ver qué nos dice aquí el versículo 25. Dice, ¿nunca has oído? Desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado. Ahora lo he hecho venir y tú serás para... Déjenme checar porque con esta luz no alcanza a ver bien. Perdón, lo voy a repetir de nuevo. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. ¿Qué es lo que le está dando a entender aquí por medio de estos versículos? Nos dice que aquí se está dirigiendo a Sennacherib para ocuparse de él, diciéndole, esta profecía, en esa profecía Dios dijo que el rey no era el forjador del éxito de Asiria, más bien Dios era quien había hecho e ideado, realizado todo lo que había sucedido. O sea, las ciudades fortificadas eran las que los asirios habían destruido. Los pueblos conquistados no habían tenido fuerza para resistir y de hecho ni siquiera habían tenido una fuerza normal. Vinieron a ser como la hierba y como el heno de los terrados, el cual crecía y echaba raíces más profundas. Dice, pero todo esto había sido ideado por Dios. Dios ya había determinado qué es lo que podía hacer o qué es lo que tenía que hacer Asiria a, a los demás pueblos para que pues ya estaba predestinado por el Señor. Sí, y había utilizado precisamente a los asirios como instrumento para la destrucción de sus pueblos. Pero Sennacherib o los asirios en general se creían invencibles, creían que por medio de ellos, por medio de su fuerza, habían sido los conquistadores de todas esas naciones, de todos esos pueblos, sin darse cuenta que pues Dios era el que los utilizaba como instrumento. Bueno, dice el 27, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto tú has airado contra mí, Jehová se está refiriendo a Sennacherib, el rey de Asiria. Que por cuando tú has airado contra mí, por cuando tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Dada la manera en que se había expresado que se había mofado Sennacherib, rey de Asiria, hacia el pueblo de Israel y en especial hacia el Dios de Israel, a Judá, a Jehová, perdón, Jehová le está contestando de esta manera. En el 27 nos dice que el Señor había oído acerca de Sennacherib, ya conocía
su orgullo o su orgulloso furor y su arrogancia, debido a que el rey de Asiria odiaba a Dios y había hablado insolentemente contra él. El omnipotente tomaría cautivo al rey y así como él había esclavizado a tantos pueblos. También nos dice que el Garfios dice, una argolla de la nariz y el freno se relaciona con atrapar a un pez y controlar un caballo. Vienen siempre prácticamente las figuras del lenguaje, dice, asombrosamente apropiadas. En algunos monumentos antiguos, los conquistadores asirios se representaban como dirigiendo a sus cautivos con un lazo que pasaba a través de los arillos colocados en la nariz de las víctimas. Y aquí viene lo bueno, dice, Dios prometió hacer con ellos como había hecho con los demás. Los llevaría de regreso de donde habían venido y los reduciría a su antiguo estado de humildad. Y vamos a ver de qué manera los va a humillar. ¿Algún comentario, por favor? ¿No hay algún comentario? Sí, vemos aquí que pues Dios está dirigiendo tanto a Ezequías como como al rey de Asiria, ¿no? Porque Sí. a los dos le está diciendo, yo ya oí tu oración. Y ya, ya el saber que Dios la escuchó, pues ya es un alivio para nosotros, ¿no? Entonces ya vemos que Dios ya tenía la respuesta, ya tenía qué es lo que iba a pasar. Entonces, vemos que Sennacherib, bueno, aquí el comentario de auxiliar bíblico, nos dice que a Ezequías, pues le dio la tranquilidad de que ya lo había oído, ¿no? Ya confortó su corazón del rey. También dice que volvería a plantar, sembrar, cosechar en los campos de los asirios habían destruido. El ciclo normal de la agricultura volvería a funcionar para el tercer año. Este tiempo de prueba produciría un fuerte remanente creyente. O sea, ellos durante 2 años estuvieron sitiando la ciudad. Entonces, durante ese tiempo, Dios les iba a dar alimento. O sea, el hecho de que sitiaran la ciudad no les iba a quitar ni agua, ni comida, ni nada. Al contrario, los iba a prosperar Jehová. Entonces ya el tercer año ya ellos iban a poder cosechar, ¿no? O sea, realmente estaban viviendo del sitio que el rey de Asiria estaba haciendo, porque Dios los estaba prosperando, ¿no? Porque gracias a Dios ellos podían estar bien. Y a Sennacherib le dijo que pues Jerusalén no le tenía miedo. Ajá, que al contrario te escarnece y te menosprecia. La única razón por la que has logrado algunos éxitos es porque yo lo he permitido. O sea, simplemente el rey de Asiria era un instrumento para Dios para cumplir sus propósitos. Y él se mofaba de que eran sus propias fuerzas, ¿no? Lo que le pasó a más adelante vamos a ver a Nabucodonosor, ¿no? Que también, ¿cuántas veces Dios no le dijo, por mí, conquistaste mi pueblo, por mí, hiciste esto, hiciste el otro? Y él, ¿qué hacía siempre? Decía, es que yo hice mi ciudad, es que yo, siempre el yo, ¿no? El yo. Entonces, pues Dios le mandó esta prueba, ¿no? A Nabucodonosor. Pues aquí le está diciendo al rey de Asiria, pues por mí estás aquí, tú eres simplemente un instrumento. Luego dice, conozco todas las cosas que piensas, dices y haces. O sea, vemos que es un Dios omnisciente, porque lee nuestras mentes, conoce nuestros corazones. Él es omnipresente porque está en todos lados. Es omnipotente porque tiene mucho poder. Él es un Dios. Incluso Ezequías lo reconoce como un Dios del universo, de la creación, no nada más como un Dios local, ¿no? De Judá, sino como un Dios de todo, el creador de todo, ¿no? Entonces también le dice, te pondré argolla en la nariz y freno en tu boca y te haré salir de Jerusalén. Entonces también aquí le está dando una probadita de su propio chocolate, porque ellos hacían lo mismo con sus esclavos, los maltrataban, incluso dicen que poco a poco les iban quitando piel. Leí un comentario que decía que poco a poco les quitaban la piel y los lastimaban, los laceraban. Entonces,
eran muy crueles con sus esclavos, ¿no? Les ponían los garfios y los jalaban, entonces los trataban como animales. ¿Y qué le dijo Dios? Tú vas a salir así, o sea, a ti te va a pasar lo mismo, ¿no? Para que no te estés mofando de mí. Entonces, pues vemos que Dios es, o sea, le está contestando su oración a Ezequías y a la vez le está diciendo a Sennacherib que, pues que le baje de tonito porque gracias a él está ahí y si Dios ya lo dispuso, vas a salir corriendo de aquí y hasta te vas a morir pronto, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. pues Le va está a dar muy la padre. probadita de su propio chocolate. Ujú. Exacto. Sí, Brandis, muy buen comentario. Sí, definitivamente los asirios maltrataban mucho a sus, Claro. a sus esclavos, eh, sí, se dice que les abrían la parte de la nariz y les metían una argolla y ahí los jalaban, de ahí Sí, los jalaban por medio de un lazo, así se los sí. llevan cautivos. Bueno, vamos a continuar. Ya nos falta un poco. Se está poniendo interesante. Ahorita viene lo más interesante, la manera en cómo le da su probadita de chocolate a Sennacherib. Es el versículo 29. Aquí en este versículo le va a contestar o le va a dar una señal a Ezequías. Esto te haré por señal, oh Ezequías. Este año comeré lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Lo que comentabas, Berendis, precisamente los 2 años que estuvieron sitiando a Jerusalén, los asirios el- se comían todo lo que estaba sembrado en los campos fuera de los muros, y entonces pues no tenían abastecimiento el pueblo de Jerusalén, pero aquí les manda una señal por medio de Isaías este, a, a Ezequías, y les va a decir que precisamente eh, que él les va a mandar durante el primer año. Es más, eh, el pueblo bueno, el ejército asirio jamás iba a entrar a Jerusalén. Y es más, ni los iban a volver a sitiar nuevamente. Entonces, el primer año les iba a dar el alimento sin necesidad de que sembraran, solo segarían, saldría el fruto de las semillas que estaban por naturaleza, crecerían en forma natural, valga la expresión, valga la redundancia, sin necesidad de que ellos sembraran. Pero el segundo año, ¿y crees? El segundo año iba a ser un año bisiesto, entonces tampoco podían sembrar ni, ni cosechar. Eso lo vi en el comentario de Henry Matthew, que era un año bisiesto. Entonces, durante esos 2 años, el Señor los iba a proveer. Dice, ¿qué van a hacer el siguiente año? Yahvé Jireh, Dios proveerá. El segundo año también los iba a proveer con lo mismo, de las mismas semillas que nacerían por naturaleza, de ese el fruto con el fruto se iban a alimentar, se iban a proveer. Ya el tercer año, entonces sí, el tercer año ya iban a hacer su vida normal, a sembrar y cosechar. Y esta señal iba a ser también a manera de simbolismo, este, que dice que por 2 años los moradores de Jerusalén podrían comer de lo que naciera en suyo, o sea, por naturaleza el producto de sus tierras no sería robado por los asirios, lo cual habría sucedido si regresaran a sitiar la capital.
Dice, ok, anteriormente los judíos no podían plantar sus semillas fuera de los muros de la ciudad debido a la amenaza de los asirios, pero Dios les prometió que los alimentaría por 2 años, haciendo que la semilla que había sido sembrada por la naturaleza creciera y formara una cosecha adecuada. Si el tercer año el pueblo podría regresar al ciclo normal de sembrar y cosechar. Dice, esta provisión de alimentos estaba diseñada para ilustrar el plan divino de multiplicar milagrosamente al pueblo de Judá, que había quedado reducido a una población muy pequeña. Se recordemos que Sennacherib afirmaba haber tomado 200,150 prisioneros de ellos. Sin embargo, aunque pareciera que Judá dejaría de existir como nación debido a la disminución de su población, Dios prometió revivirla, al igual que las cosechas, echarían raíces abajo y darían su fruto, un remanente que sería establecido y prosperado. El Señor añadió que por su celo, haría todo esto. Vemos que de qué manera va a sustentar al pueblo de Israel, más bien al pueblo de Jerusalén, perdón, durante 2 años. Este, eh, tenía bastante tiempo que no escuchaba que el año sabático, al parecer esto pues, se vieron obligados. Sabemos que en el año sabático no se podía sembrar. Después de 50 años, se le daba un año de descanso a la tierra, pero durante los capítulos anteriores, en Primera y Segunda de Reyes, jamás volvimos a mencionar el año sabático. Hasta ahorita se vuelve a mencionar. Y eso por el comentario de Henry Matthew. Pero qué bueno que sí se llevaba a cabo. Pues ahí se vieron obligados a obedecer. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a terminar ya con esto. Dice el versículo 30. Lo que hubiese escapado y lo que hubiese escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará el fruto hacia arriba, hacia arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es lo que habíamos comentado ahorita. A través del celo de Jehová iba a ser que este remanente, el pueblo que quedaba, pues sabemos que ya era nada más parte del pueblo de Judá, parte del pueblo de Benjamín y algunos levitas. Posiblemente se menciona en un comentario que posiblemente los que habían llegado a escapar de los asirios, de las 10 tribus, algunos del remanente de ellos también habían llegado a Jerusalén, pero esto no es probable. Dice, bueno, el 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entraré en casa, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por lo tanto, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en la ciudad, dice Jehová, porque yo amparé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. De esta manera, nos dice aquí que que, bueno, se le reveló al rey que el destino de Asiria no entraría a la ciudad de Jerusalén, ni le citaría, ni siquiera podía echar una sola saeta en ella, o sea, ninguna este, flecha, vamos. Por el contrario, tendría que regresar a su tierra por el mismo camino donde había venido sin haber entrado a la ciudad. Dice, Dios prometió defenderla y salvarla del odio de Sennacherib por amor a sí mismo y, y de su reputación, y debido a la promesa que había hecho a David, su siervo. Por el celo de Jehová iba a evitar este, que Sennacherib invadiera
invadiera Jerusalén. Dice, y por amor a David, por amor a David su siervo, para que continuara el pacto que había hecho con David, más que nada. Dice el 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. El castigo que manda el Señor a través del ángel de Jehová, el ejército de Asirio no murió por espada, no murió por combatiendo, sino murió por la espada del ángel de Jehová. Nos dice aquí eh, que aconteció que esa misma noche salió el ángel de Jehová. Vemos aquí que en el comentario de Génesis 19 nos dice que para conocer al ángel de Jehová, es eh, por medio de, nos dice que como nos dice que el ángel de Jehová es prácticamente eh, Jesús preencarnado, en el cual en Éxodo 3:2 nos dice que se le apareció a Moisés, ¿no? Eso como ángel, como ángel de Jehová. Pero también nos dice que como mensajero prácticamente, pero como agente de destrucción, vemos lo que sucedió en Génesis 19:5 cuando destruyeron a la ciudad de Sodoma y Gomorra a través de fuego y de azufre. Eso es como agente de destrucción. En este caso viene como agente de destrucción. Y en un comentario que leí en Matthew Henry, nos dice que Josefo describe esta destrucción de los asirios a través, o asegura que la destrucción se debió a la violenta peste ocasionada por ratas, los cuales acabaron con, pues, con todo este ejército asirio. 185,000, nos dice aquí, eh, que fue una especie de peste de ratas. Como haya sido, eh, pues el ángel de Jehová los destruyó, dando a entender a Sennacherib que no fue, fue de una manera sobrenatural, y le hizo ver a Sennacherib que Jehová era quien mandaba, quien había hecho esa destrucción de su ejército, y lo hizo retroceder a Nínive, que era la capital de Asiria, pues con lo poco que le quedó del ejército, prácticamente con su ejército destruido. Y se dice que pues salió como perro con la cola entre las patas, con la cabeza agachada y, y reconociendo que Jehová había obrado en la destrucción de su ejército. Bueno, por último, el versículo 37 nos dice que aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Cerecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar es, Esarhadón, su hijo. Se nos dice que 20 años después, Sennacherib estaba en el templo de Nínive, adorando a su Dios, ¿no? A su manera, a su Dios Nisroch,
y sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo asesinaron. Pero en el comentario nos dice, un comentario dice también Henry Matthew, que lo mataron porque se enteraron que los había ofrecido como sacrificio a su Dios. Entonces estos se le adelantaron a Sennacherib. En lugar de que ellos murieran sacrificados, ellos lo asesinaron y se fueron nos dice aquí hacia, hasta la tierra de Ararat. Hay una pregunta en la cual, ¿se acuerdan de ustedes del monte Ararat? ¿Qué sucedió en el monte Ararat? Lo vimos en Génesis. Nos dice que precisamente en ese monte, después del diluvio, el arca de Noé se postró precisamente en el monte Ararat. Ahí fue donde, cuando bajaron las aguas, ahí quedó postrada el arca y de ahí descendieron los animales, los cuales volvieron a poblar toda la tierra. Es el monte Ararat, es lo que hoy es Armenia. Armenia está situado a unos 480 kilómetros al norte de Nínive. Si en la actualidad Armenia está dividida entre Rusia, Turquía e Irán. Y por último nos dice que reinó en su lugar Esarhadón. Esarhadón era el hijo más chico de Sennacherib, pero también entró al poder asesinando a su hijo, a su hermano mayor, que era el que le correspondía al trono, pero lo asesinó y fue que quedó él como rey de Asiria. Eso sucedió en el 681 antes de Cristo. Y así es como termina el capítulo 19 de Segunda de Reyes. Si se me pasó algún comentario, por favor, si son tan amables, o si quieren hacer algún comentario, Brendis. Oye, Armandito, aquí en Segunda de Crónicas habla sobre Jehová libra a Ezequías. Dice que más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Dicen que al parecer le aventaron la estatua de su Dios y lo aplastó la misma estatua. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces aquí vemos que hay un gran avivamiento, ¿no? De parte de Judá, porque Sí, los rescató Jehová, los salvó de la mano del rey. Y también vemos que cuando ahí en el versículo 36 de Segunda de Reyes dice, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive donde se quedó. Dicen que aquí pasaron 20 años. 20 años. O sea, después de que ya sitió la ciudad y se regresó a Nínive, a su ciudad, pasaron 20 años y ya fue cuando sus hijos lo mataron. Ajá. Entonces, pues vemos aquí que reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Sí, Esarhadón. Ajá. Entonces, bueno, pues vemos que hay un gran avivamiento de parte de Judá. El comentario de aquí de Reino en Ruina dice que además Dios prometió a Judá que restauraría su reino, sanaría los campos y las viñas para que les proporcionaran comida en abundancia en solo 3 años. O sea, en 3 años comieron muy bien, a pesar de que estaban sitiados. Lo que no les pasó, ya cuando estaba el rey Sedequías, que más adelante lo vamos a ver en los últimos versículos, que ahí los sitiaron y no tenían que comer, no tenían que beber, muchos murieron, y al final, Jehová dijo que los iba a matar por fuego, y efectivamente
la ciudad de Judá se incendió, ¿no? Entonces aquí vemos que como Ezequías confió en Jehová, puso toda su confianza en Jehová, Jehová lo rescató y al final, cuando ya lo llevan cautivos a Babilonia, es porque el rey Sedequías no confió en Jehová. Él la quería hacer las cosas conforme él pensaba, nunca le hicieron caso a Jeremías y entonces pues los mató a fuego, ¿no? Y ya Sí, vemos y aquí además se por volvieron muy último, religiosos. sí, Sí, Judá todavía tenía una chispa de amor hacia Dios que se encendió convirtiéndose en un fuego abrasador y un avivamiento, ¿no? sí, Entonces dice, exactamente. un fuego abrasador empieza con una chispa. Ese es el comentario que hace aquí el reino, la ruina de un reino. Y sí me parece muy acertado su comentario, ¿no? Que sí es cierto, Sí, todo empieza con una chispa. No perdamos la chispa para que sigamos con el fuego abrasador a Jehová. exactamente. Sí, Brendis, muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo, Armandito, Adelante, adelante, sí, sí. sí, bueno, nada más algo que me parece que pues que es importante es ver cómo en el caso de Ezequías eh, está plenamente confiado en que Jehová va a escuchar sus plegarias, ¿no? O sea, él sabe que está pasando por una situación difícil y bueno, lleva las cartas. Digo, yo la verdad no me lo imagino, ¿no? Porque sabemos que Dios todo lo sabe, como decía Brenis, pero que Él presenta las cartas, ¿no? Para que vea todo lo que están blasfemando en contra de Dios. Y bueno, Dios de alguna forma reconoce porque pues Él dice, ¿no? Que sabe que bueno, por amor a su pueblo, pero sobre todo por amor y reconocimiento a sí mismo, él como su Dios, pues como Dios mismo, pues va a hacer que Sennacherib pues pague, ¿no? Por la insolencia, ¿no? Y sobre Sí, todo, como se decía, ¿no? O sea, Sennacherib había estado acostumbrado a enfrentarse pues a dioses irreales, ¿no? Que sabemos que no podían pues actuar. Entonces Dios se manifiesta a Ezequías, se manifiesta también a Sennacherib para que él compruebe por sí mismo pues el poder de Jehová, ¿no? Y bueno, pues nuevamente, ¿no? Dentro de los planes de Dios estaba salvar a su pueblo en ese momento y pues vemos que no importa si a lo mejor pues a lo mejor el panorama no es el más alentador, pero pues quien tiene la última palabra es Dios. así es, definitivamente. Sí, sí, eh, el señor Sennacherib tenía mucha confianza y mucha dependencia en Jehová. La prueba está que cuando mandó a sus representantes a- con Isaías, con el profeta Isaías, precisamente para que orara y pidiera por él, y cuando el Señor le presenta o le da las respuestas, dice que no hay ningún problema, que el Señor está conforme con la confianza que tiene Ezequías, por la dependencia que tiene hacia él. Cuando le muestra las cartas, precisamente, pues no es para decirle, mira, en qué forma están blasfemando. Ya Jehová conocía el contenido de las cartas y conocía el corazón de Sennacherib. Eh, este, lo único que estaba haciendo es ver qué tanta fe tenía Ezequías hacia Dios. Y como tenía bastante fe, el Señor le responde de buena manera. Hasta ese momento, como mencionó Brendis hace rato, el pueblo de Judá, el rey de Judá, el rey Ezequías, tenía suficiente fe a encontrarse con su padre, que él despreció al Señor y cómo le fue. Pero Ezequías dependía mucho y tenía mucha fe en Dios.
a tal grado que por celo, el mismo celo de Dios y por amor a su siervo eh, David, es como libra en esos momentos al pueblo de, de Jerusalén del asedio de los asirios. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Adelante, Ahorita, Brenes. oye, ahorita que mencionas que mandó el ángel de Jehová, muchos dicen que, bueno, que los comentaristas que puede ser Cristo, ¿no? Sí, sí. Pero habíamos, pero no habíamos visto desde Eliseo hasta ahorita este milagro tan grande, ¿no? O sea, acuérdense que Eliseo y Elías hicieron milagros fuertes. Pues no habíamos visto ya un milagro como este hasta Ezequías ahorita, ¿no? Entonces Exactamente, vemos sí. que, pues que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Oye, ¿no? Y sí. esa es la confianza que tenemos, que Jehová no cambia, que él cumple sus promesas, es un Dios de pactos y descansamos en eso, ¿no? Entonces, también me parece muy interesante eso que dice, ¿no? Sí, Que cómo el no. ángel de Sí, Jehová mató a todos y ellos sin mover un dedo, ¿no? Sin espada, sin flecha. sí, Siempre hemos visto que a Israel y a Judá Dios los ha salvado, sí, en muchas ocasiones, no siempre, pero sí vemos que muchas veces los ha salvado sin que ellos muevan un solo dedo, ¿no? sí, sí, sí. Incluso llegué a ver un comentario donde dice que este tipo de eh, eh, lo, lo que el Señor hizo por Israel, por el remanente de Judá, es lo mismo que es un prototipo de lo que va a ser cuando venga el- la segunda venida de Cristo en el reino de Israel. El remanente pues va a ser librado por medio de Jesús, ¿verdad? Es, ese es lo que el comentario que llegué a escuchar también. Es una comparación que está haciendo la liberación o la protección hacia Jerusalén, como, como un recordatorio o como algo que se va a ver en el futuro también, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Y el poder de la oración, ¿no? Y el poder Porque de la oración. Ezequías era un hombre de oración. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues no, gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a todos, todos. Así es como termina el capítulo 19. Lo bueno es que me corrigieron de mis herejías, eso es lo importante. Ah, ¿No está por ahí Juan Carlos? Ahora No, no ha hecho ningún comentario. bueno, lo estoy esperando. Es que Adelante, está muy adelante. calladito. ya deja un poco para uno. Déjenme contarles esto. Hace años, cuando yo vivía allá en Cuichapa, Veracruz. Se oye muy despacio, por favor. Bueno, ¿sí me Ahora sí. escuchan? ¿O le subo? Vas. Hace años, cuando yo vivía allá en Cuichapa, Veracruz, tenía un perro pastor, se llamaba el Brandy. Ese perro no sabía nada, para nada bueno más que para cosas malas. Teníamos una gata, tuvo sus gatitos y se los tragó, pero le alcancé a sacar uno y era una gatita. Cuando creció esa, yo creo le lesionó el cerebro o algo, porque cuando esa gata ya fue adulta, iba a tener sus gatitos, iba yo llegando cuando estaba dando a luz y el gato que estaba saliendo estaba a la mitad y ya la gata no pujaba y se veía que se estaba muriendo la gata y el gatito no salía, bueno, que era gatita, ¿no? Y y pues tuve que hacer ahí de ginecobstetra de gatos, me puse una bolsa en la mano y que agarro al gatito y ¡pum! Que se lo jalo para que... Y la gata pegó un maullido fuerte, pero sobrevivió. ¿Y a qué viene esto? Dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, la frase, los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas para parir, está hablando de una situación desesperante, terrible, ¿sí? Que si alguien no interviene en ese momento va a haber muerte.
Entonces eso fue lo que pasó con mi gatita. Si yo no intervengo y la hago de ginecólogo, de obstetra y de gatitos, se hubiera muerto, porque ya no tenía fuerzas para parir, ya no pujaba la gata. Te lo tuve yo que sacar casi, ahora sí que con forceps. Y aquí Sennacherib está haciendo pues una analogía en cuanto a la situación de Judá. Si Dios no interviene, pues triste mi calavera. ¿Y cómo dije yo? Sennacherib. Perdón, tonto de mí. Ya a esta hora sí, Ezequías dijo, si Dios no interviene, pues esto está terrible la cosa, ¿no? Y Dios intervino, ¿no? Y de alguna manera, fíjense, siento que hay una similitud hoy en día en cuanto a la iglesia. La que da luz es la iglesia, la que tiene que compartir el evangelio para que nazcan nuevos creyentes. Yo creo que hay mucha cosecha afuera y la iglesia ha perdido poder para dar a luz, ¿no? Y como iglesia necesitamos llevar el mensaje, porque a lo mejor hay mucha gente ahí que está esperando oír la buena noticia y como que nosotros como iglesia nos estamos meciendo en nuestra hamaca y no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, creo que esto refleja la situación actual de la iglesia, que hay muchos por nacer, pero la que da luz, la iglesia, no tiene fuerzas ya para parir. ¿Por qué? Y nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos fallando de alguna manera. Entonces, yo, por ejemplo, me pregunto, la mejor manera, todos como iglesia, como parte de la iglesia, tenemos que apoyar la iglesia, o sea, la causa de Cristo. Y lo más elemental y lo más básico que uno como cristiano puede hacer, lo más elemental y básico, es congregarse. Eso es lo más elemental y básico, congregarse. O sea, obviamente aquí hay mucho por hacer, pero uno empieza mínimo por congregarse. ¿Cómo quieres hablar de Cristo a alguien? Y si te pregunté, ¿y tú dónde te congregas? Pues no me congrego, pues como que pierde efectividad del testimonio, ¿no? Entonces creo que esta frase la había escuchado hace muchos años esta frase y decía, ¿dónde está esa frase en la Biblia? ¿Dónde está esa frase en la Biblia? Y me pasé años buscándola y nunca la encontré hasta que, miran, es lo bueno de ir estudiando la Biblia libro por libro y ya la encontré. ¿Y saben quién me dijo esa frase? No sé si recuerdan a Leo Di Gilio. Él fue el que me dio me comentó esta frase. Sí. Y entonces, pues creo que esa frase refleja mucho lo que estamos nosotros hoy en día como iglesia, fallando en dar a luz a nuevos creyentes, ¿no? Entonces digo, tenemos que tener la responsabilidad de apoyar la iglesia, mínimo te digo yo, congregándote. O sea, es lo mínimo, lo más elemental que uno puede hacer es congregarse. Ya de ahí para adelante, pues, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Y de alguna manera también esto lo ilustra la salvación, o sea, mucha gente muriendo, pero no hay quien les lleve el mensaje de salud. De la oración también, pues sí, la oración es importantísima, ¿sí? Y Dios, pero debemos de tener el equilibrio correcto, o sea, porque la oración Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad siempre. Uno puede estar orando, pidiendo algo, y si no es la voluntad de Dios no se va a hacer. Pero sabemos, uno no puede decir, bueno, ¿para qué oro si ya Dios lo determina todo? Bueno, es que también Dios determina el fin como determina el medio. Hay cosas que Dios va a llevar a cabo, pero el medio por el cual ha determinado llevarla a cabo es la oración. Entonces siempre debemos orar y pedir a Dios por lo que sea y confiar y esperar en Él. Otra vez hablaron de las pruebas. Las pruebas tienen un propósito. Bueno, ya Brendis lo dijo. No es para que Dios sepa qué clase de fe tenemos, es para que nosotros nos demos cuenta realmente si somos o no somos, ¿sí? To be or not to be, somos o no somos. Entonces, ese es el propósito de las pruebas. Obviamente, a nadie de nosotros nos gusta pasar por las pruebas. Y miren, un ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes, que venía el tiempo de los exámenes de las pruebas. Y como que nadie nos gustaba pasar por los exámenes, eran tiempos de nerviosismo, etcétera. Pero ¿por qué un profesor tiene que hacer examen a sus alumnos? A ver, Pati, ¿tú por qué le haces exámenes a tus alumnos? Pues para saber Para saber de qué son capaces de realizar.
si saben decir to be or not to be, ¿no? Entonces, Exacto. That is the question. exactamente. Entonces, la prueba es para saber cómo vamos, para que nosotros nos demos cuenta cómo vamos, ¿no? Y entonces, cuando ya tú pasas una prueba, no digas, ya me gradué. Dios va a mandar otra prueba y quizás está más fuerte, porque Dios te va llevando del kinder a la primaria, a la secundaria, pero Dios te va enseñando a aprender a confiar en Él. Otra cosa que vi que comentaron es que a Sennacherib se le hizo fácil desafiar a Dios. Y el que desafía a Dios Sí, termina pagando las consecuencias. Y hoy en día la gente sí. desafía a Dios, pero abiertamente, abiertamente, sin darse cuenta que que tarde o temprano, pues va a pagar las consecuencias por desafiar a Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como ellos no aprobaron Sí. tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a lo más bajo, pasiones vergonzosas. Pasiones dulces. Luego también hablaban de que Sennacherib pensaba que de sus logros, sin darse cuenta que era Dios quien lo estaba utilizando para los propósitos de Dios. Y recuerdan cómo en Daniel, les leo rápidamente Daniel capítulo 1, dice, escuchen con atención, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, que ya vamos a llegar a ese punto, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Siná. ¿Qué es lo que llama la atención ahí? Y el Señor entregó. ¿Nabucodonosor era fuerte? Claro que era fuerte Nabucodonosor. ¿Que su ejército era fuerte? Claro que era fuerte su ejército. Pero no fue esa la razón principal por la que conquistaron a Judá. Fue porque aquí nos lo dice Daniel. El Señor los entregó. Entonces, Dios estaba utilizando a Nabu para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Y Sennacherib pensaba que eran sus habilidades, sus logros. ¿Qué más? Por último, tengo aquí otro comentario. Ah, lo de las ratas. Lo de las ratas. Perdón que me quite y ponga los lentes, pero es que para leer no me sirven y si no me los pongo, no andan perdidos. Comentabas, Armandito, de que ¿cuántos? 180,000 muertos. 185,000. 185,000. Ah, bueno, es que como va la inflación ya subió. Como dice el presidente, yo tengo otros datos. Pero bueno, Sí. 85,000. Que pudo haber sido también por peste de ratas, ¿no? Sí, Algo así comentas. sí, sí. Fíjate que me recordó en Apocalipsis, en el cuarto sello, que Dios utiliza terremotos, es que dice, y a Y las las fieras de la bestias. tierra, las fieras de la Sí. tierra. Y estaba yo leyendo en un comentario, justamente en el comentario del comentario bíblico portavoz, ahí lo leí y creo que es que las fieras de la tierra tal vez no se está refiriendo a que el tigre y que el león se meten a las ciudades y todo, ¿no? Lo veo muy difícil, sino que las fieras de la tierra, en este caso Dios va a utilizar ratas, una infestación masiva de ratas, ¿sí? Que van a acabar con gran parte de la población mundial porque la rata se reproduce rápidamente, resiste, come de todo, resiste altas temperaturas, bajas temperaturas, transmite la peste bubónica, en fin, es un arma letal la rata. A mí yo por eso puedo ver un alacrán, una víbora, serpiente, lo que sea, pero si veo una rata, un ratón, ya no dormí esa noche. Ya no dormí. Les tengo pánico, pavor, yo no sé por qué, pero bueno. Entonces me estaba acordando de eso, Armandito, que sí es posible eso que haya sido así, que no sería la primera vez que Dios utilice las ratas. ¿Sí? Sí, Y esto lo leí aquí en el comentario de Henry Matthew. Si quieres, te lo puedo leer nuevamente. a ver, Dice aquí, dice el ejército sirio fue completamente derrotado. Ezequías carecía de fuerzas suficientes, bla, bla, bla. Dice aquí, no por espada de hombre, sino de ángel. Josefo asegura que el desastre se debió a la violenta peste ocasionada por ratas. Y también hay una comparación en segunda de Samuel 24:15. Un ejército colosal de 185,000 hombres y el Rapsacés entre ellos.
pero dice aquí que por medio de las ratas, por la peste de las ratas, Pues sí, imagínate. pero una noche, es asombroso, la verdad. Si a mí un condenado ratón ya no me deja dormir, imagínate una infestación masiva. Bueno, y por último, todos estos acontecimientos que estamos viendo hasta la altura de Sennacherib, faltan todavía como por la fecha que diste, como 100 años aproximadamente para la caída de Judá, para que vinieran a Nabucodonosor a conquistar. O sea, fíjense, todavía Dios les dio todavía 100 años 100 más, años. ¿sí? Ya a estas alturas ya el reino del norte ya había pasado a mejor vida, ya no se había conquistado los asirios. Ahora los asirios querían hacer lo mismo con el reino del sur, pero Dios no va a usar a los asirios, Dios va a usar a Babilonia. Todavía les dio 100 años más, desde este punto hasta que Dios manda a Nabu, 100 años más. ¿Con qué propósito? De llevarlos al Paciencia, arrepentimiento. paciencia. Exactamente, que no te das cuenta que su paciencia es para llevarte al arrepentimiento, dice Pablo en Romanos. Pero el pueblo necio y testarudo, duros de servir, necios, pues no, hasta que finalmente Dios los entrega a Nabucodonosor. Y bueno, ya nos estamos aproximando al final de la historia del Antiguo Testamento. Como les digo, Dios no quiere que ignoremos la historia de Israel. Ya se los he dicho varios. Dios no quiere que ignoremos, porque el que ignora la historia está condenado a repetirla. Así que ya nos estamos aproximando. Finalmente Judá también va a caer en manos de Nabu. Entonces, después, fíjense, bueno, esto ya es fuera del estudio. A ver, salvo que diga Armand Matthew Henry y Brenda Waters, terminemos, después de esto, nos pasemos al regreso, ¿sí? Esdras, Nehemías y Esther, que hablan del... Y después de esto, no sé si tengamos la osadía de ponernos a estudiar Isaías, ¿no? Digo, porque es de los profetas el mayor de los mayores, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver qué dice el Sanedrín. No, nos vamos ya quizás hasta 1 año, 2 años, no sé, pero bueno, ¿qué prisa llevamos? Yo tengo 18 años apenas cumplidos, así que bien me da tiempo de estudiar Isaías. ¿No? Bueno, pues esos son mis comentarios de lo que estuve tomando nota. No sé, Leti, ¿quieres agregar algo? Pues es que como dices tú ya, aquí todos los eruditos ya dijeron todo, pero bueno, algo práctico, ¿no? Que me deja el estudio, este capítulo, es volver a aprender y a repetirme que Dios es soberano, Él es gobernador, que tiene los tiempos y Él, como dices tú, escribe la historia, ¿no? Y Él escribe la historia de Israel. ¿Para qué? Para que aprendamos, ¿verdad? Que tenemos que tener toda nuestra fe en Él, ¿sí? Como aprendimos aquí, Sennacherib, él se exaltaba, él decía, yo he conquistado todas estas naciones, ¿no? ¿Y qué pasa? La Biblia dice que el que se exalta, Dios lo quebranta, y el que se humilla, Dios lo exaltará a su debido tiempo, ¿no? Entonces, vemos que Ezequías hizo lo correcto, depender de Dios solamente. Entonces, podemos aprender que la soberbia en nuestras vidas debe de desaparecer, debe quitarse el orgullo, ¿verdad? Porque el Señor pues nos va a tratar de la manera en que trató a Sennacherib, ¿no? Entonces quitar todo orgullo, toda soberbia y darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Y como aquí Ezequías hizo, como dice el Salmo, ¿no? Haz lo correcto, confía en Él y espera en Él. Y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo, la espera, la espera. Y vemos también aquí cómo Sennacherib deseaba lo malo y cómo cuando tú deseas lo malo para alguien, ¿sí? Se te regresa, se te regresa. Entonces siempre, siempre bendecir a los que amamos y bendecir a los que tal vez no nos caen muy bien o tal vez a los que nos han hecho daño, porque si les deseamos el mal, ese mal se nos va a regresar, ¿no? Entonces creo que a través de la historia de Israel hemos aprendido todo esto. Amén. Es correcto. Amén. Betty, doña Magda, ¿algún comentario? Activa tu micro, Betty. Sí, pues
Realmente esta es una enseñanza también para nosotros el llevar en práctica, pues, la palabra de Dios, ¿no? De que realmente confiemos en Él plenamente, clamar a Él y esperar en Él, ¿no? Como lo dijo Leti. Eh, Realmente a veces más bien pasamos por las pruebas, pero Él conoce nuestros corazones y Él sabe de qué manera va a actuar en nuestras vidas. Ujú. Entonces, más que nada, pues es eso, es la enseñanza sobre de esto, pues el, el, el confiar en Dios, ¿no? Ujú. Dios siempre honra la fe, es verdad. Les acabo de mandar ya una foto al WhatsApp ya se los he mandado otras veces, pero es ¿cómo se llama? Un esquema, o así, un diagrama de cómo vamos los reyes, tanto de un lado como del otro. Y donde les puse el asterisco, hasta ahí es donde vamos ahorita nos falta todavía el reinado de Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquías, Ezequías. Por eso le digo que faltan como 100 años todavía de la historia. Pero bueno, ahí lo checan después. Bueno, Uriel, ¿nos quieres despedir o algo que quieras tú agregar? Adelante. ¿Qué crees? Uriel ya no aguantó. Ya está en brazos de Morfeo. Exactamente. Se me Sí, adelantó. se Entonces, como adelantó, se adelantó. diría Uriel, le vamos a pedir a la Sister Patty que nos despida con una oración. Exacto, sí. Rápidamente preguntarle a doña Magda cómo sigue. Ya. Ya mejor, señora Leti. Gracias a Dios. Gracias a Dios, le mando un beso, un abrazo también a Igualmente, señora Leti. todos. Les agradezco Todos. sus oraciones. Ay, sí, qué bueno, hermana Magda. Muchas gracias. Hermana Pati. Oye, nada más rápido. Sí. Para que nos vayamos con este salmo que me gustó mucho. Es el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mira, como hoy me siento magnánimo, le voy a pedir a la hermana Leti que lo cante a capela. Y hay que... Bueno, Hermana Leti. es para el Señor, ¿verdad? El hermano Alex Moon. A ver, 1, 2, 3. Aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén, amén. Cantaron el salmo. Ahora sí, Pati. Sí, muy bien. Bueno, pues Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos has permitido, Señor, terminar un capítulo más de Reyes, Señor. Agradecemos, Señor, porque en cada uno de los capítulos que hemos leído, Señor, hay gran aprendizaje para cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos, Señor, como también dice en el Salmo, Señor, que nos ayudes a ser, pues, bendecidos, Señor, que no caigamos, Señor, en ese camino de pecado, Señor, ni que seamos escarnecedores contra alguien más, Señor, sino por el contrario, ayúdanos a dar honra y gloria a tu nombre, Señor, y que en todo momento en el que podamos ser de ayuda, Señor, a los demás, de auxilio a los demás, Señor, pues de bendición a otros, Señor, muéstranos, por favor, Señor,
el camino, Señor, que debemos de seguir. Y ayuda, Señor, a que sea siempre tu voluntad y no la nuestra en cada una de las decisiones que tomemos. Agradecemos, Señor, infinitamente por la vida de nuestra hermana Magda, Señor. Nos da, pues tú sabes que nos da mucho gusto, Señor, que ella esté recuperándose, Señor. Agradecemos por su vida, Señor, porque sabemos que ha sido pues un gran ejemplo, Señor, para todas las mujeres, Señor, que la hemos conocido, Señor. Gracias, Señor, porque es una mujer virtuosa, Señor, que así como Ezequías ha depositado su fe, ella también, Señor, lo ha hecho, Señor, y confía, Señor, en tu voluntad y en lo que has hecho en su vida y cómo sirve de ejemplo a otras personas, Señor. Agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das esta noche. Danos un sueño reparador. Cuídanos en todos los lugares, Señor, donde pues estemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos ser pues un instrumento de bendición para dar honra y gloria a tu nombre en todo lugar, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos por las personas que hoy nos compartieron, Señor, y que nos comparten, Señor. Gracias porque tu Espíritu los guía, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. 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 Hasta luego. Descansen. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches.